¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Martes 28 de septiembre, vamos a continuar hoy con el análisis de las reformas planteadas en la Ley de Creación de Oportunidades que entregó el presidente Lasso el viernes a la Asamblea. Para este análisis, sobre todo de las reformas en el ámbito laboral y cómo repercuten en el sector empresarial, nos acompañan hoy Miguel Ángel González, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del país, de la Cámara de Comercio de Guayaquil también, y Vicente Albornoz, analista económico. Les quiero dar los buenos días a ambos y la bienvenida. Gracias por acompañarnos esta mañana. Quiero empezar con el presidente de la Cámara de Comercio, pidiéndole su apreciación general de la ley como tal. ¿Cómo la valoraría y la calificaría usted? Hola Liz, un gusto estar en el programa. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en este momento. Un saludo también a Vicente desde Quito. A ver, el país necesita reformas urgentes. Cuando el nuevo gobierno asume, pues se genera una especie de shock de confianza, donde hay motivación, donde el sector empresarial pues quiere invertir, hay una mentalidad pro empresa en este nuevo gobierno y eso es importante. Sin embargo, pues este ímpetu inicial se podría perder si no se materializa en una serie de reformas que se concreten y que realmente hagan que Ecuador sea un lugar más atractivo a las inversiones. Y yo creo que esta ley pues está encaminada en esa dirección y ahí podríamos decir pues que es una ley que tiene intenciones positivas, que camina por la dirección correcta y que busca pues generar un entorno que sea más favorable a la inversión. Se habla de creación de oportunidades, de temas laborales, lo cual es importante, pero vale la pena recalcar también que es correcto que vaya acompañado pues de temas de inversiones y de temas tributarios, porque al final el tema del empleo es también un tema que está muy relacionado al tema de la inversión. Si no es inversión, pues no hay crecimiento económico, no hay generación de empleo. Entonces es importante que vayan juntos y también es importante que se esté tramitando con un carácter de económico urgente, porque al final de cuentas, para que las medidas den resultados, pues tienen que implementarse en simultáneo. Si se hacen reformas aisladas en el tiempo, pues al final de cuentas el país no termina de ser atractivo a la inversión, sino que tiene que hacerse de manera simultánea. Entonces yo diría que en ese sentido podríamos decir que camina en la dirección correcta, es una ley perfectible, obviamente, hay algunos asuntos que se pueden ajustar, pero para eso justamente está el debate y la Cámara de Comercio de Guayaquil, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador también, pues vamos a hacer nuestros aportes para que se pueda, pues obviamente, tener una ley tal como se requiere en el sector empresarial y en la ciudadanía en general. Al final de cuentas, creo que es una oportunidad histórica para generar los cambios que el país necesita, porque todos sabemos que no estamos bien, que hay cosas que mejorar y que realmente hay que implementar reformas urgentes. Vicente, ¿coincide con este criterio? ¿Discrepa? ¿Cuál es su opinión en general, digo, como proyecto de ley, ¿no?, que busca esta reactivación económica básicamente del país? A ver, yo creo que esta ley hace algunas de las reformas que son claves, de las páginas se dedica a una reforma laboral. Y yo aquí quisiera resaltar por qué es importante hacer una reforma laboral en el Ecuador, en la economía ecuatoriana de este momento. Y voy a dar un ejemplo que me lo dijo hace años un buen amigo, y es el ejemplo del palito de los garajes, el palito de los parqueaderos. A ver, pocas ocupaciones se me ocurre que son más fáciles que ser guardia de un parqueadero. Hay que subir un palito, dejar que un auto entre, bajar el palito, o subir el palito, dejar que el auto salga y bajar el palito. No se requiere ningún tipo de entrenamiento para eso. Pero en el Ecuador tenemos la curiosa coincidencia de que hay cientos de miles de personas desempleadas que podrían hacer ese trabajo y todos los parqueaderos del país, o muchísimos parqueaderos del país, se han puesto sistemas electrónicos caros para controlar la entrada y salida de autos de un parqueadero. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Por qué? ¿Por qué en un país con tantos desempleados tenemos un trabajo que podría hacer una persona hecho por una máquina? Ni siquiera por otra persona, no, hecho por una máquina. Y claro, la razón es que el sistema de contratación en el Ecuador, el código, el marco en el cual se contrata empleados, no incentiva a las empresas a contratar empleados. Porque o no hay como ponerles horarios un poco diferentes, o hay que pagarles un montón por horas extras, o si es que hacen algo malo es complicado despedirle, o simplemente si el negocio no funciona, si es que el parqueadero en este caso no se vuelve un negocio, entonces es costosísimo despedir a esa gente. Entonces, las empresas no están locas. El dueño del parqueadero prefiere tener una máquina a tener un empleado.
Eso es la tragedia de este país. Entonces, tenemos que cambiar las normas laborales para hacerlas más flexibles, para que los empleadores potenciales no tengan miedo a contratar empleados. Porque claro, uno contrata a un empleado y siempre es una apuesta que va a ser bueno, va a ser cumplido, va a ser incumplido, me va a ir en el negocio en el que él está metido. Entonces, para que no tengan miedo de dar ese paso, ese salto de fe, de confianza en que el empleado va a funcionar, debemos tener un sistema de contratación mucho más flexible. Y por eso yo creo que el tema de recursos humanos, el tema de derecho laboral, la creación de una estructura más flexible de contratación es clave, y creo que esta ley da un paso importante en esa dirección. Además, si uno se pone a preguntar, si uno pregunta a los ecuatorianos cuál es el peor problema que usted está sufriendo, debe ser uno de los más altos, el tema de desempleo, falta de trabajo, no hay ingresos. ¿Cómo soluciono eso? Bueno, podría tener un sistema muy estricto de contratación laboral, donde realmente despedir a un empleado es virtualmente imposible, y lo único que logro es que las empresas no contraten porque despedir a un empleado es demasiado costoso. Ahora, Vicente ha bosquejado cuál es el problema que quizás enfrentan las empresas y por qué resulta difícil contratar aquí en el país en muchos casos, ¿no? Miguel Ángel, y ante eso usted decía, se requiere unas reformas que conlleven a que ese trabajador se ponga la camiseta de la empresa y que la empresa se ponga los zapatos del trabajador, ¿no? Mejorando esas condiciones. En esta propuesta de ley hay innovación en las formas de contratación. ¿Siente usted que esta ley traba o destraba esa facilidad para la empresa de poder contratar? ¿En qué sentido ve usted que se encamina, no? Es una ley que quiere destrabar la creación de empleo y a mí me parece correcto. Hay que darle chance a todos los subempleados y desempleados que tiene este país. Y una de las trabas que han existido para la creación de empleo es justamente el Código Laboral. No es la única traba, pero ha sido una traba muy importante. A veces se piensa pues que el empresario no quiere contratar o que anda queriendo despedir, pero la esencia de un empresario es contratar gente, es crecer. Pero si no se está haciendo, porque hay más de 5.700.000 personas que no tienen un trabajo formal, si no se está haciendo es porque hay varias cosas que resolver, hay varias trabas en el sector empresarial para poder contratar, y una de esas trabas es ese código laboral que tenemos. Entonces sí es importante hacer una renovación de ese código que esté actualizado con los tiempos modernos y que permita contratar a todas las personas. Yo creo que aquí hay que pensar en los que no tienen un trabajo. Cuando uno les pregunta a ellos en la calle si es que cree pues que se necesita una renovación para crear empleo, todos están de acuerdo que sí. Si uno le dice, oye, pero hay algunas personas que se oponen a este código laboral y que están supuestamente diciendo que te van a defender, y el otro día me decía uno de estos desempleados, me decía, bueno, que no me ayuden mucho, pues la verdad, porque yo lo que quiero es trabajar, yo lo que quiero es tener una oportunidad, que me den un chance de poder trabajar, y esto es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Decía el dicho, ¿no?, que cuando el diablo venga, pues nos encuentre ocupados, y eso es lo que necesitan nuestros jóvenes, trabajar. Porque el trabajo aleja de los vicios, el trabajo pues ayuda a generar mayor autoestima, el trabajo permite aprender, desarrollar habilidades, insertarse en el mundo laboral para ir creciendo personalmente y profesionalmente también. Y yo creo que este Código Laboral, las reformas que está proponiendo, no son regresivas en los derechos, digamos. Mantiene 13º, mantiene 14º, mantiene todos los beneficios sociales, mantiene vacaciones, mantiene indemnización, mantiene desahucio, pero obviamente en un nivel un poco menor. Y yo creo que ese es el punto intermedio que se necesita, porque si justamente no se está contratando es porque es muy costoso contratar. Y cuando es muy costoso, muy riesgoso, muy complicado contratar, se desincentiva la contratación. Esto es importante recalcar. El tema laboral a veces lo analizamos solamente desde una perspectiva social, que es correcto y que es válido y es necesario hacerlo. Pero nos olvidamos que el tema laboral también es un tema económico. Y si nos vamos en contra de los principios económicos, nos vamos en contra de la misma gente. Los países que respetan los principios económicos y hacen su tarea económica bien, le va mejor a la gente. Pues la gente empieza a tener mayor bienestar, y los países que por querer ayudar a la gente se van en contra de los principios económicos, terminan perjudicando a la misma gente que quieren ayudar. Y eso es lo que hay que tener conciencia de que se requiere, pues, hacer reformas que hagan menos costoso, menos riesgoso contratar, para que al final de cuentas se contrate más. Recordemos que contratar una persona cuesta dinero, alguien tiene que meterse la mano al bolsillo y tiene que pagar para contratar.
y si eso es muy costoso, entonces no lo van a hacer o lo van a hacer en menor cantidad, que es lo que pasa hoy en día. Entonces, es importante que todos tomemos conciencia que hay que analizar esto, y esto es un llamado también a todos aquellos sectores, a la Asamblea también, que tienen la tarea pues de analizar esta ley, que se debata con la mayor transparencia, con la mayor honestidad intelectual y que se asesoren bien económicamente para hacer las cosas bien. Si usted toma como ejemplo los países que pasaron rápidamente, en poco tiempo, del tercer mundo al primer mundo, en todos esos países se generaron cambios en la ley laboral para que sea una ley más versátil, para que sea una ley más adaptable, para que sea una ley más flexible, que hoy en día lastimosamente la flexibilidad es una mala palabra, pero no debería ser así. La flexibilidad realmente es una virtud. Decía por ahí un santo, ¿no?, que bienaventurados los flexibles porque no se romperán. Y al final de cuentas, cuando somos rígidos en la ley laboral, pues se rompe el empleo, se rompe la generación de empleo. Y eso es lo que necesitamos cambiar en este país, generar un entorno que promueva empleos dignos, que yo creo que en este Código Laboral sí se están promoviendo empleos con todos los beneficios sociales, pero que no sea tan costoso y riesgoso, porque de lo contrario, pues no se genera el empleo que tanta gente necesita. Ahora, Vicente, pero precisamente eso, ¿no? Estos puntos que ya señalaba Miguel Ángel aquí, que ahora para cuando vas a liquidar a un empleado, pues ya no hay que hacerlo considerando el sueldo completo por cada año de trabajo, sino el 50%, que el desahucio ya no es el 25%, sino el 15%. Esa reducción ha llevado a que trabajadores sientan que esta ley inclina la balanza hacia ese lado. Porque, vamos a poner un ejemplo, dentro de las reformas se prevé que un empleador puede prescindir de los servicios de un trabajador por ineptitud, porque tiene 2 ausencias o más de esas, porque tiene impuntualidades dentro de su horario de trabajo, dentro de 2 meses de desarrollo del mismo, y una vez que lo despiden, encima tiene que pagarle una indemnización de un sueldo, ¿no?, al salir como compensación por el daño que creas o afectación que creas a esa empresa. Entonces, ¿qué hay en ese sentido de algunos que precisamente por eso dicen, bueno, no hay una equidad dentro de las reformas planteadas? A ver, yo puedo entender perfectamente que alguien diga que no hay una equidad en estas reformas. Y sí, puede ser que la balanza se mueve un poco hacia el empleador en este caso. ¿Pero hacia qué empleador? Hacia el empleador formal. Entonces, probablemente, y ese es el objetivo de esta reforma, el objetivo es crear más empleadores formales. A ver, insisto, entendamos en esto. El rato en que un empleador crea un empleo, le da trabajo a alguien, está haciendo un salto de fe. Está confiando que esa persona va a ser bueno, va a ser responsable y que en ese negocio le va a ir bien y que va a tener más ingresos que gastos. Eso es el salto de fe que está haciendo el empleador el rato en que crea un puesto de trabajo. Y eso es clave, porque, a ver, necesitamos en este país crear 6, 7 millones de puestos de trabajo. Millones de puestos de trabajo. ¿Y cuáles son los mejores puestos de trabajo que se pueden crear? Los puestos de trabajo formales. Pero hoy es demasiado caro ser un empleador formal. Un empleador formal tiene demasiadas obligaciones y demasiados riesgos, entonces solo son pocos los que se atreven a dar este salto para contratar a una persona en el sector formal. Insisto con el ejemplo del palito que sube y baja en los parqueaderos. ¿Por qué el dueño del parqueadero no contrata a una persona si hay millones de desempleados? Porque es muy caro, porque no está seguro que va a trabajar bien, porque le cuesta un montón las horas extras y acaba comprando una máquina extranjera y costosa que sube y baja el palito de un parqueadero. Eso es irracional para las necesidades del país. Y eso no lo hace ningún empleador por malvado o por perverso, sino por buscar su beneficio. Y la idea es que los empleadores busquen su beneficio, obvio, porque eso es lo único que les mueve a los empleadores, pero que al buscar ese beneficio creen algo positivo para la sociedad, que es la creación de empleo. Insisto, si tenemos un código laboral tan, entre comillas, bonito como el actual, que tantos derechos le da a los trabajadores que ya están en el sector formal, no les da ningún derecho a los trabajadores que están fuera del sector formal o que simplemente no tienen trabajo. Un código tan bonito, entre comillas, para los que estamos en el sector formal, lo que hace es desincentivar a los empleadores a contratar más gente. Y el rato en que un empleador se enfrenta ante la disyuntiva, y eso es absurdo, de contratar una persona más o comprarse una máquina, en este país se van a comprar una máquina.
Y va a haber otros que van a estar en la disyuntiva de contratar a una persona en el sector formal o contratarla informalmente por abajo, sin pagar seguridad social, sin respetar las normas de higiene, las normas de seguridad, sin nada. Bueno, muchos empleadores van a decir, yo no puedo darme el lujo de irme al sector formal y contratar a una persona, y van a contratar un empleado de manera informal. Y eso es destructivo para muchas cosas. Cada empleo informal, si bien le da el sustento, le permite vivir a una persona, le va dañando los cimientos de una sociedad de derecho, de un Estado de derecho, de un sitio en el cual la gente respete las leyes. Porque encuentro que es rentable no respetar las leyes y empiezo a ignorar las leyes. Y primero ignoro las leyes laborales, después ignoro las leyes penales, después ignoro todas las leyes del país, y eso acaba dañando al país en su totalidad. Entonces, yo creo que es preferible, 1000 veces preferible, 1.000.000 de veces preferible, tener un código laboral que le dé un poquito más de espacio al empleador formal y que eso le incentive a crear más empleos. No podemos ser tan egoístas. No podemos ser tan egoístas los que estamos en el sector formal, no podemos ser egoístas con los que están en el sector informal. Es casi un tema va a sonar como la bienaventuranza de hace un rato de Miguel Ángel, ¿no? Que no había oído cómo eran bienaventurados los flexibles porque no se romperán. Pero, a ver, va a sonar como con la bienaventuranza, pero es casi un tema de amor al prójimo, el aceptar que no haya una protección tan espectacular como la que existe hoy para los que estamos en el sector formal, pero haya una protección un poco menor para muchísimo más gente. O sea, negarse a eso es negarles oportunidades a millones de ecuatorianos que podrían tener empleos formales y que se quedaron fuera del sistema porque el sistema es lindísimo, entre comillas, pero excluyente. Vivimos en un sistema laboral excluyente. Ahora, hablemos de estas puntualizaciones en cuanto a esas nuevas modalidades de contratación, ¿no? El gremio al que representa usted, Miguel Ángel, decía en algún momento que deberíamos dar paso a una modalidad de 24/7 para las empresas que puedan, pagando las debidas horas extras, lo que iba a redundar en una ciudad dinámica durante todo el día, que eso iba también a repercutir en el tema de seguridad, que se reduzca la inseguridad también. Pero lo cierto es que ahora, por ejemplo, en las reformas se plantea una jornada máxima de 12 horas, 40 horas a la semana, distribuidas en 6 días. ¿Cómo ustedes lo ven? El hecho de que más bien pues se haya planteado esto como una propuesta, ¿no?, laboral. Nos parece bien que haya adaptabilidad. Normalmente, para que una empresa subsista en el tiempo, tiene que ser capaz de adaptarse a las circunstancias. Y cuando hay crisis, cuando hay situaciones complicadas, pues si las empresas no pueden adaptarse, pues van a tener problemas. A veces se habla de lo importante que es la estabilidad para los trabajadores. Y es correcto, y quisiéramos darle estabilidad a todos los trabajadores, pero nadie da lo que no tiene. Y si una empresa no tiene estabilidad, es muy difícil que pueda garantizarle estabilidad a los trabajadores. Por eso las empresas que mejor les va son las empresas que mejores condiciones le dan a sus trabajadores. Las empresas que están tratando de subsistir o luchando por sobrevivir, pues es más difícil que le puedan dar mejores condiciones a sus trabajadores. Por eso nosotros hablamos de que la ley laboral o cualquier código laboral debe tener 2 pilares fundamentales. Uno, que vele por la equidad y la justicia, justamente defendiendo los derechos de los trabajadores. Pero por otro lado, también necesita promover o procurar la productividad y el pleno empleo. Y este pilar de acá es el que nos ha faltado en este país, tratando solamente de dar derechos, que a veces más que derechos pasan a ser beneficios, y nos estamos olvidando del pleno empleo y de la productividad. Y los trabajos van a mejorar cuando la economía empiece a crecer, cuando la economía empiece a desarrollarse. Esto es lo mismo que ha pasado en los países que se han desarrollado rápidamente. Es decir, cuando empieza a haber más cantidad de empleos, la calidad de los empleos empieza a mejorar, porque hay mucha oferta de empleo. Cuando te va mejor, tienes mejores recursos, más capacidad para poderle dar mejores condiciones a tus trabajadores. Por eso yo creo que hay que pensar no solamente en el corto plazo, hay que pensar en las futuras generaciones. Nuestros hijos, nuestros nietos, cuando tengan una economía también mucho más boyante, con mayor oferta de empleo, pues las condiciones de los trabajos van a ser mucho mejores. Es más, en las economías donde hay abundante oferta de empleo, el poder de negociación lo tienen los trabajadores, porque si salgo de un trabajo puedo rápidamente conseguir otro trabajo porque hay mucha oferta de empleo. Y es más, uno puede encontrar, cuando hay mucha oferta de trabajo, versátil, adaptable, flexible, uno puede encontrar el trabajo que le gusta. Porque aquí en nuestro país,
por la falta de empleo que hay, uno termina trabajando en cosas que a veces no le gustan, pero por temor a salir y no encontrar un empleo se queda en ese trabajo. Sin embargo, en un país donde hay abundante oferta de empleo, que es lo que buscamos, lo que se quiere generar, un entorno donde puedan surgir distintos tipos de empleos a distintas horas, de distintas maneras, incluso hay que ir caminando hacia un contrato por horas también, que hay en todos los países desarrollados que le dan mejores condiciones a sus trabajadores. Es decir, que las personas puedan encontrar el trabajo que más les gusta y que si salen de un trabajo o pierden un empleo pueden rápidamente conseguir otro empleo. Pero eso se consigue cuando hay crecimiento económico, cuando hay desarrollo económico, y para eso hay que generar inversión, hay que generar crecimiento económico, pero para eso hay que eliminar todas las trabas que existen para generar crecimiento económico. Y una de esas trabas es justamente la ley laboral actual que tenemos. Vamos a ir a una pausa, tengo que ir al corte, pero al regresar seguimos analizando las propuestas de cambio de contratación que plantea esta reforma laboral dentro de la Ley de Creación de Oportunidades. Enseguida regresamos. Estamos de regreso con este análisis en cuanto a lo que propone la Ley de Creación de Oportunidades a través de esta reforma laboral y que va relacionado con, básicamente, con el sector empresarial. Y ya lo mencionaba antes de irnos a la pausa, hablaba Miguel Ángel González de la necesidad de crear y generar estabilidad, ¿no? Y ahí, Vicente, ¿cuánto aporta en eso, en generar esa estabilidad, la nueva modalidad que se plantea de contrato alternativo, que dice que prevé 6 meses como tiempo mínimo, 4 años como tiempo máximo de duración, donde las partes pueden negociar el extender o reducir y de vez en cuando pues ese periodo, ¿no? ¿Cómo eso juega dentro de esa necesidad de generar estabilidad en el campo laboral? Sí, a ver, no nos hagamos tampoco excesivas ilusiones. El Ecuador tiene muchas trabas para producir más. Una grande es el tema laboral, sí. Pero necesitamos conseguir más mercados, eso implica tratados de libre comercio con otros países, necesitamos quitar un montón de trabas, necesitamos tener una población más educada, necesitamos hasta crear una cultura más responsable. Es decir, un empleado puntual es mejor que un empleado impuntual, un empleado que por su corazón se siente parte de la empresa en la que está, es un mejor empleado que uno al que no le importa. Eso no es solamente un tema del código laboral. O sea, esto va a ser un aporte importante, muy necesario, pero no va a ser suficiente para que el Ecuador realmente pueda crear mucho empleo. Yo quisiera ver un poquito de estadísticas, de números antiguos. A ver, hoy uno podría decir que el Ecuador y su economía estamos apretados y complicados porque cayó el precio del petróleo, estábamos acostumbrados a un gasto público altísimo. Eso es verdad, o sea, un tiempo nos acostumbramos a que el gasto público sea inmenso, 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 y con eso pues la economía se movía gracias a que el petróleo y la deuda financiaban un enorme gasto público. La deuda también financiaba mucho del gasto público. Pero bueno, teníamos una economía que se movía muchísimo, pero en los mejores años del mejor precio del petróleo, con un gasto público impresionante, la informalidad en el Ecuador, o sea, el empleo no adecuado, nunca cayó del 50%. Siempre fue el 50% de la población tenía empleos no adecuados, ¿ya? Eso nos debería llevar a pensar que esto no es solo un tema de que la economía crezca, sino de que la economía crezca creando buenos empleos. A ver, no sé si me explico, pero en las épocas en que había plata, dinero, de deuda, de petróleo, el gobierno gastaba, la economía se movía, no logramos ganarle la batalla al empleo no adecuado, que es en buena parte el empleo informal, el empleo mal pagado. Entonces, ahí hay algo que nos dice que no es un tema ni de gasto público, ni de precio del petróleo, ni siquiera de crecimiento económico. Es que las normas que tiene el país para crear empleo no les llevan a crear mucho empleo formal. Ahora, uno podría decir, a ver, este nuevo contrato quiere que se pueda trabajar 7 días a la semana y le da más flexibilidad. Qué terrible, qué cruel. No, la verdad no es eso. La verdad es que quien está en el mundo informal trabaja de lunes a domingo, de 5 de la mañana a 10 de la noche, para con las justas tener un ingreso que le permite no morirse de hambre. ¿Usted cree que el señor que vende juguitos en la esquina, que vende caramelitos en la esquina, está asegurado? ¿Tiene algún sitio donde ir si es que se enferma? ¿Tiene, aunque sea una mala pensión de jubilación el rato en que sea viejo? No, nada, no hay nada de eso, nada. Entonces, también uno tiene que decir, ok, sería ideal que todos tengamos un superempleo bien pagado, asegurado, formal, etcétera, etcétera,
pero ese mundo ideal no está disponible para el Ecuador de este momento. Sería preferible tener un mundo en el cual muchos tengamos un empleo decente. Eso sería ya un salto enorme para este país. Un empleo decente, con un seguro decente, con una jubilación rescatable. No estamos pidiendo el cielo, ¿ya? Ya después de eso ojalá podamos crecer y mucho más. Ahora, a mí sí, y esto sí yo creo que es un tema que las cámaras, el gobierno deberían ser muy duros. Estoy seguro que va a haber algún avivado entre los empleadores que se aproveche de estas normas y saque unos empleados y ponga otros. Sí hay abusivos en este mundo, de todo lado, ¿ah? Hay empleados abusivos y empleadores abusivos. Es importantísimo que el país, el gobierno, dé una señal de que eso no se va a respetar. Que simplemente las reglas se cambian, pero las reglas cambiadas o no cambiadas, pero las reglas vigentes se cumplen. Y esto es algo que yo creo que sería muy importante explicarle al país. No por cambiar las reglas vamos a dejar que haya abusos violando las normas. Bueno, y ahí precisamente, pues, Miguel Ángel González está de ese lado, el que acaba de hacer el llamado a Vicente Albornoz, ¿no? Las cámaras, el gobierno, el sector que va a generar en lo que se apuesta, el sector empresarial que genere ese empleo, y ahí cuál pudiera ser entonces la respuesta, Miguel Ángel, partiendo de lo que decía Vicente, ¿no? Ni en los mejores momentos se logró quizás dar ese soporte o aumentar esa cifra más bien del impuesto adecuado. Ahora, ¿por qué pensamos que quizás con cómo se están planteando las cosas, empleo adecuado, que va a crear empleo adecuado, perdón, gracias por la corrección, se va a poder destrabar algo y ya comenzar a cambiar esa realidad que se ha mantenido por años en el país, en su mejor momento incluso? El sector empresarial está 100% comprometido con el país y quiere invertir, quiere crecer. Esa es la esencia de cualquier empresario, es decir, ampliar lo que está haciendo y generar empleo. Eso es aquí y en todas partes del mundo. Si no se ha hecho es porque justamente no hay todas las condiciones favorables para que en el país se invierta, y por eso sí es importante trabajar en simultáneo en varios aspectos a la vez. La apertura comercial, que se está trabajando en esa dirección, la eliminación de tramitología, que en este país ha sido tramitomanía más bien, simplificar las cosas, no hay mayor sofisticación, digamos, que la simplicidad de la manera de hacer las cosas, que sea más fácil hacer negocios en nuestro país. Se está trabajando en esa vía también, y luego pues generar condiciones para que el país sea más atractivo en general para las inversiones tanto nacionales como extranjeras. En la medida que haya una ingente cantidad de inversión en nuestro país, vamos a poder acabar con el desempleo y el subempleo. Yo he puesto algunas cifras, a veces cálculos referenciales, ¿no? Si redondeando hay 5 millones de personas que necesitan un trabajo adecuado, y un trabajo adecuado de sueldo básico al año cuesta $6.000 con todos los beneficios sociales, la cantidad de inversión que necesitaría este país para acabar con el desempleo y el subempleo en un año, estamos hablando de alrededor de $30.000 millones, solo en empleo, sin contar infraestructura, tecnología, capital de trabajo que se requiere en toda inversión. Entonces eso solamente para tener una referencia. Hay que generar una gran cantidad de inversión en nuestro país, no necesitamos inversiones contadas con la mano, necesitamos una oleada muy grande de inversión en nuestro país para que se pueda generar ese empleo que necesitamos, y esa inversión pues no es solamente nacional sino también extranjera. Si vemos los cálculos del año anterior, pues la inversión extranjera en el país fue más o menos $900 millones. Digamos, ahí para que tengamos una idea de qué tan lejos estamos y lo importante de crear condiciones para que se genere inversión. En la medida que las condiciones son favorables, va a llegar la inversión en nuestro país, el empresario va a buscar generar más trabajo porque todos queremos crecer. Esa es la esencia, no solamente del empresario, de cualquier ciudadano, cualquier empleado también quiere crecer en su salario, quiere crecer en el mundo empresarial, quiere generar mayor bienestar, y hacia eso acá hay que apuntar. Entonces yo sí hago un llamado a todos aquellos que se pudiesen oponer a los cambios laborales, a que se tome conciencia de que es el momento de hacer cambios en nuestro país para poder generar la inversión que tanto necesitamos y el crecimiento económico que tanto necesitamos. Es mejor para una persona estar contratada que estar desempleada, y es mejor estar contratada y asegurada que estar desempleada, y este código sí prevé pues todos los beneficios, o esta nueva ley laboral prevé todos los beneficios sociales para los trabajadores. Yo considero que sí se está generando un empleo digno. Obviamente Ecuador es un país subdesarrollado. Sería bueno dar un mensaje que no vamos de cámaras, opinólogos, lo que sea, que no vamos a estar de acuerdo con los abusivos, porque eso siempre va a haber. Sería bueno dar un mensaje a los trabajadores del país que
que no, que eso está mal y que vamos a hacer lo posible por luchar contra que va a los haber un abusivos. control ante eso. Totalmente. Yo quiero aquí agregar algo más, porque digamos a veces nos centramos en los abusivos, pero son la minoría. Hay muchos empresarios que tienen una conciencia social muy grande. Es más, la tendencia mundial del mundo empresarial es la responsabilidad social empresarial. Y las empresas que mejor les va compiten, hay hasta concursos de cuáles son los mejores lugares para trabajar, que le dan las mejores condiciones a sus trabajadores. Entonces sí, obviamente siempre vamos a estar en contra pues de los abusivos, de los que no hacen las cosas bien. Nosotros siempre decimos que hay que hacer las cosas por la derecha y hacia allá vamos a apuntar y lo vamos a promover. Y yo creo que el sector empresarial tiene conciencia clara de este tema. La mayoría pues quieren hacer las cosas bien y yo creo que, digamos, es el momento oportuno. Creo que hay que hacer los cambios, hay que darle chance a todos aquellos que no tienen un trabajo adecuado y ponernos todos los ecuatorianos a trabajar, porque al final de cuentas este país se lo saca adelante trabajando, con esfuerzo, con sacrificio, con perseverancia y no pues simplemente exigiendo cosas que el país en este momento no está en condiciones de dar. Ahora, Miguel Ángel ha citado aquí la importancia, además, obviamente no solamente la ley, las reformas en el ámbito laboral solucionan el problema y ya apuntan hacia esa reactivación económica tan necesaria directamente por sí sola, ¿no? Y Vicente, en ese sentido, esta es una ley que tiene también una reforma tributaria, que tiene reformas en otros ámbitos. En ese sentido, en lo que se está proyectando para poder atraer la inversión, en esas extensiones que se hacen por 15 años a quien invierta por primera vez en el país, la reducción de la eliminación del ISD, por ejemplo, ¿cómo aporta también, ¿no? en dar sostenibilidad y también apuntalarse en ese campo, ¿no? A ver, llevamos una década y media intentando que el Estado nos solucione la vida y no funcionó. El Estado se gastó toda la plata del mundo porque la cantidad de dinero que se gastó fue impresionante, se endeudó hasta niveles absurdos y no funcionó. Simplemente el Estado no fue capaz de solucionarnos la vida. Eso debería ser una evidencia contundente para decirnos que es la inversión privada, nacional, extranjera, pequeña, diminuta, micro, grande, gigante, no importa. Es la inversión privada la que va a generar puestos de trabajo. Inversión que puede ir desde comprarse una vaca hasta poner una inmensa planta de producción de microchips. Todo lo que esté entre lo uno y lo otro, desde cosas chiquititas hasta cosas gigantes, eso es lo único que va a poder sacar al país adelante. Si no logramos surgir en función de inversión privada, el Ecuador no tiene futuro. Y ya está demostrado a la saciedad que eso es así. Entonces, creemos un mejor ambiente para la inversión privada y uno de los muchos, un importante, pero uno de los muchos puntos que necesita la inversión privada es un sistema laboral un poco más flexible. No es suficiente, pero es absolutamente necesario. Es un paso necesario y yo la verdad le veo valiente del gobierno lanzarse en estas épocas en una reforma de ese estilo. Sí, yo sé, necesitamos de esa reforma, pero tantos gobiernos en el pasado han pateado la pelotita y han dejado que pase el tiempo. Me parece valiente lanzarse a una reforma de ese estilo en este momento y bueno, y creo que el país lo necesita. Quiero agradecerle a Vicente Bornoz, analista económico que nos ha acompañado esta mañana, a Miguel Ángel González, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del país, con ese análisis. Vamos a seguir aquí en los desayunos de 24 horas durante la semana, ampliando el análisis, el debate sobre las diferentes propuestas que se incluyen dentro de la Ley de Creación de Oportunidades. Quiero decirles que tengan un buen día y nuevamente reiterarles mi agradecimiento. Con esto de aquí estamos ya despidiendo los desayunos de 24 horas. A ustedes, amigos, les deseo que tengan un excelente martes. Ya vienen las noticias aquí en Teleamazonas.